darle la bienvenida a esta clase. Esta es una clase que a mí me encanta y que se relaciona mucho con el trabajo sindical que desarrolla cada uno de ustedes, tanto dirigentes como dirigentes, ¿ya? Entendiendo que cada uno de ustedes son líderes sindicales, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a entrar a conocer, ¿cierto?, los aspectos del liderazgo, definiciones, conceptos, ¿cierto? Vamos a poder compartir alguna experiencia quizás de liderazgo y vamos a adquirir algunos aspectos teóricos de lo que significa el liderazgo y cómo este ha ido cambiando, ¿ya? Como introducción les puedo decir que el tema del liderazgo es estudiado por la ciencia, ya desde el punto de vista teórico, en lo que se refiere a conceptos, definiciones, ¿cierto? Dónde va orientado y en los nuevos tiempos de cómo son los nuevos liderazgos, que eso es muy importante. Como bien les decía, de alguna manera, cada uno de ustedes son líderes, ¿cierto? Pero uno no es consciente a veces del potencial que tiene y lo que significa ser un líder, ¿ya? Están las típicas preguntas también: ¿qué significa ser líder? Si el líder nace o se hace, y eso vamos a ir viendo a continuación con nuestra exposición. Como les decía, desde el punto de vista teórico, hay diferentes autores, ¿cierto? Desde el punto de vista académico, científico, psicólogo, que definen el liderazgo. Por lo tanto, no es una sola definición, pueden ser varias. Pero nosotros nos vamos a centrar, como siempre, uno tiene que recoger la teoría, como bien dice un marco, y adecuar el contexto en el cual uno se desarrolla. En el caso nuestro, nos desarrollamos como personas, como trabajadores y como líderes, ¿cierto? Con otros, ¿cierto? Por lo tanto, en una organización. Estamos hablando de un liderazgo organizacional. Un líder dentro de una organización. En este caso, voy a partir de abajo hacia arriba, en el sentido de lo organizacional. Un sindicato base, ¿cierto? Si vamos atrás a una familia, tenemos que partir con un sindicato base, ¿cierto? Federación, confederación, centrales y la empresa. Ese es el contexto del estudio que vamos a hacer del liderazgo que nosotros les voy a poner a continuación. Entonces, de alguna manera, dice la definición que el liderazgo, ¿cierto?, es un conjunto de habilidades gerenciales o directivas que un individuo tiene para influir en la forma de ser o actuar de las personas, ¿ya? Conjunto de habilidades. ¿Qué son habilidades? ¿Cierto? Puede ser competencia que tiene la persona, ¿cierto?, para dirigir. Después vamos a hacer esta comparación de lo que significa ser jefe o ser líder, que son dos cosas totalmente diferentes, ¿ya? El líder tiene estas habilidades, ¿cierto?, gerenciales, de gerenciar, de delegar, de dirigir, ¿ya? Y para el cumplimiento de objetivos, ¿cierto? O en un grupo de trabajo determinado, haciendo que este equipo trabaje con entusiasmo hacia el logro de sus metas y objetivos. O sea, resumiendo lo teórico, una persona que no es un extraterrestre ni tampoco de otro mundo, sino que es una persona que tiene habilidades, que vamos a ver también que estas habilidades, como algunos nacen con estas habilidades, otros las van adquiriendo, o ambas cosas, y en el tiempo uno se va perfeccionando con nuevos conocimientos, nuevas competencias, nuevas habilidades o destrezas para dirigir personas. Este conjunto de habilidades, ¿cierto?, lo utiliza para influir en la forma de ser o actuar de otras personas. No es una persona autoritaria que ordena y que manda y que dirige. Por eso yo siempre hago el símil, que lo voy a repetir en toda la clase, lo repetitivo lo hago intencionalmente porque sirve también para reforzar nuestro conocimiento, ¿ya? Por eso que hago esta comparación entre líder y jefe, ¿cierto? Los que estamos dentro de una organización, en una empresa, el jefe se le da la investidura de jefe y él dirige. Y a él se le dan indicaciones y le da indicaciones a las personas. Aquí hay más que eso. Aquí el líder tiene características, ¿cierto? Tiene habilidades, ¿cierto? Y puede persuadir también e influir en la forma de ser de las otras personas, ya sea negativamente o positivamente, que esa es otra cuestión. En un grupo de trabajo determinado, ¿cierto? Y siempre un líder ya trabaja en base a cumplimiento de metas u objetivos. ¿Ya? Los que trabajan en cosas administrativas lo van a asimilar esto con cumplimiento de un objetivo, no sé, de una meta de producción, etcétera. Pero acá un sindicato también tiene, una organización tiene un objetivo. Eso está estipulado, ¿cierto? Y tiene que ser escriturado en la misión, visión y objetivo de la organización. Como también, además, soy ingeniero en recursos humanos, a veces cuando planteo esto se confunden y me dicen: oiga, pero profesor, es que no somos una empresa. No, pero el formato de visión, misión y objetivo es una hoja de ruta y una guía que nos dice quiénes somos como organización
para qué existimos y para dónde vamos, ¿ya? Y en base a eso, el líder o los líderes centran su energía y su fuerza para salir adelante y cumplir las metas. El liderazgo es un proceso, ¿cierto?, de dirigir las actividades laborales de los miembros de un equipo, de modo que se alcancen las metas organizacionales. No son las metas del líder, son las metas de la organización. Ustedes, yo creo que han escuchado una vieja frase y clásica que dice: las organizaciones quedan y las personas pasan. Eso es verdad. Eso es una gran verdad. Las organizaciones que se van a mantener, yo más probable que haya gente que esté acá, dirigentes, dirigentas, que estén en organizaciones que tienen más de 10 años, más de 20 años, más de 5 años, y han pasado varios líderes, ¿cierto? Han pasado varias personas. Entonces, la persona que asume esa responsabilidad de dirigir, ¿cierto?, también hace que la organización trascienda en el tiempo, ¿ya? Y todo esto lo hace no lo hace por sí solo, lo hace en conjunto con los miembros, ¿cierto?, de la organización. Por lo tanto, el liderazgo en la organización, ¿cierto?, conlleva varias responsabilidades o varios alcances que no podemos obviarlo, no podemos dejarlos pasar y tomar conciencia de ello. Quien piense que ser líder puede ser una caricatura, ¿sí?, es sentarse en un trono prácticamente en una corona y mandar, no es así, es mucho más que eso. El liderazgo conlleva responsabilidad, ¿ya? Cuando usted asume la responsabilidad de líder en una organización, en un sindicato, en un equipo de trabajo, usted voluntariamente tiene que tomar conciencia de que usted asumió una responsabilidad a con los otros, a con el equipo, a con la organización, ¿ya? Además, hay presión. No es fácil la cosa. A mí me gustan mucho los dichos populares, otras cosas con guitarra, como dicen. Usted va a estar en una organización donde hay presión interna, externa, dentro de la empresa, en la interacción con la empresa, en la interacción con los socios, ¿ya? Y ahí el líder tiene que tener ciertas habilidades, cierta destreza para salir adelante de eso. Pero en el fondo, uno toma conciencia que uno voluntariamente quiso estar ahí. Yo he conversado con algunas personas que son dirigentes que recién están empezando un camino, pueden ser algunos de ustedes, se encuentran que el primer año no se sienten bien y no les gustó la organización o no quieren cumplir la función del liderazgo y se retiran. Eso no quiere decir que no fueron buenas personas o no ejercieron bien, no quisieron solamente asumir ese liderazgo, que es una posición válida, ¿ya? Por lo tanto, como lo dije, conlleva responsabilidad y presión. Además, ilusión. No solamente esto es responsabilidad y algo duro, también un líder es idealista, ¿ya? Y tiene una ilusión de salir adelante y le va poniendo ese punch, le va poniendo esa fuerza a la organización y al equipo para salir adelante. El líder también es persistente, no se queda solamente en los laureles, sino que también de alguna manera persiste en la tarea, sea cual sea que se haya propuesto. Tiene dedicación, ¿ya? Utiliza tiempo de sí para cumplir estos objetivos. Tiene la tarea de convencer, cosa que no es fácil hoy día. Convencer hasta con el ejemplo, animar también, motivar, que es importante. Y supervisar. La tarea de supervisión es una tarea más administrativa, que no más que jefatura, sino que hay procesos dentro de la organización formal, no estamos hablando de un grupo, sino que de una organización, que son dos cosas diferentes. Por lo tanto, tiene que supervigilar y supervisar procesos administrativos, por decirlo dentro. Ustedes saben, si a mí me gusta esto, aterrizarlo mucho en la realidad de cada uno, salirme de la teoría, y me gustan las cosas prácticas. Un presidente, un secretario, un tesorero, un líder de una organización tiene que supervisar temas de finanzas, ¿cierto?, temas de planificación, ¿cierto? El presidente cumple un rol diferente de liderazgo que los otros componentes del equipo, ¿ya? Y por lo tanto está esa tarea de supervisión. El líder, de alguna manera, como lo dije, utilizó un término, no es un extraterrestre, no es una persona que está sobre los otros, pero sí tiene que tener características, que es para dónde vamos a entrar. Tiene que tener el equilibrio personal, más me da una oportunidad de ser líder.
han escuchado también otra frase que dice por ahí: si yo no me controlo, no tengo sobre mí, no me gobierno y no tengo un equilibrio, es difícil que pueda dirigir otros, ¿ya? Yo no soy psicólogo, no vamos a entrar en la psiquis de las personas, ni ir más allá, ni tampoco juzgando desde el punto de vista de la vida de cada persona. Pero sí tiene que haber un equilibrio personal para dirigir, recalcando que ese desafío lo asumo voluntariamente, ¿ya? Me permito decir que conozco algunas personas, líderes, que la carga ha sido muy pesada y desisten. Dicen: no es para mí esto, este es un desafío. Aquí viene la pregunta, y que me gustaría que pudiese participar alguno de ustedes, alguna compañera, algún compañero, con respecto a la típica pregunta. ¿El líder nace o se hace? ¿Se nace con ciertas habilidades? A veces no se reconocen esas capacidades y en el tiempo salen, afloran, ¿ya? Y yo creo que hay muchas historias de acá, y podríamos estar conversando mucho rato con algunos o algunas de historias personales relacionadas con el liderazgo. Por lo tanto, se comparten las dos visiones: se nace y se forma. Y termino diciendo apoyando lo que dice Ana, que dice: la formación, sabes que también lo repetía, en el transcurso del tiempo, el que asume el liderazgo, de alguna manera estuviese, entre comillas, está obligado a seguir formándose, pero como esto es algo tan voluntario, esta persona va adquiriendo y toma conocimiento, y no es para convertirse en un sabiondo, en una biblioteca andando, no, es para convertirse en un buen líder que tiene una amplitud, una mirada más amplia del conocimiento. ¿Ya? Alguien me dijo una vez: oye, pero es que poco menos que quieres tú que sean ingenieros los dirigentes. No, no se trata de eso. Se trata de que hay ciertas materias, cuestiones y habilidades y conocimientos que son propios de la función sindical y que nos dan una mayor soporte, digamos, para ser mejores líderes, ¿ya? Y claramente termino diciendo que el que está consciente, como Rubén, que decía: sí, yo reconozco esto, va aceptando ese desafío y lo va adquiriendo en el tiempo que le gusta, si es verdad. Uno se va metiendo más en esto, se va metiendo, ¿ya? Entonces, aquí la teoría dice, frente a lo que ustedes decían, que existen algunos con capacidad innata y otros que se van formando en su desarrollo personal, le agregaría, y profesional, ¿ya? Siendo hoy día determinante la formación, y también falta un punto que es muy importante, que a veces no se toma en consideración, y que tiene que ver con la experiencia. La experiencia acumulada también es un plus que a usted lo forma como líder. Fíjense ustedes, de muchos que llevan 1 año, 2 años en un momento sindical, miren, cuando lleven 5 o 10 años, miren hacia atrás. Se van a dar cuenta de que tienen una experiencia acumulada y que los otros lo notan. Y que ustedes inconscientemente no hacen. Experiencia de conocimiento, experiencia de actividad. Les voy a poner un solo ejemplo: una experiencia en negociaciones colectivas. 2 en el cuerpo, 3, 4 procesos, 5. Ya no es lo mismo que la primera vez, que la quinta vez, ¿ya? Por lo tanto, el líder también va adquiriendo con conocimiento, con desarrollo, con habilidades y con experiencia. ¿Qué dice también la teoría? Que el líder comienza siendo un líder de sí mismo y lo proyecta hacia los otros con naturalidad y seguridad. Y es por eso que a veces nosotros no somos conscientes que nosotros, esa persona es Sergio, es Ana, es Rubén. Yo quiero que esta persona me represente, porque tiene ciertas capacidades, tiene ciertas habilidades. Me gusta cómo habla, me gusta cómo expone, cómo expresa algo, ¿ya? Todas esas acciones que yo dije tienen un trasfondo. Estudiaron, se capacitaron, leyeron el tema, que no improvisaron, ¿ya? Eso les va dando lo van categorizando como líderes. Por lo tanto, hay una gráfica que nos dice de alguna manera que cuáles son las competencias de un líder. Cuando uno estudia pedagogía, recalca mucho el tema de lo que es la competencia. Esto también se asimila en el mundo laboral: competencias laborales. Y hay una definición que me gusta mucho, y me la aprendí casi de memoria, siempre la comento, y que dice que competencias es un conjunto de habilidades, destrezas, conocimientos y actitudes, ¿ya? Repito, una competencia es el conjunto de habilidades, destrezas, actitudes y conocimientos que yo puedo adquirir. Entonces, ¿qué dice conocimiento? Saber hacer. Yo también recomiendo que cuando uno habla de conocimientos y básico, y no se note básico algo como despectivo, sino que como el piso que yo debo tener, es muy importante llevando el liderazgo sindical, un líder sindical, de legislación laboral. Yo recomiendo que un dirigente sindical, un líder sindical, tiene que tener conocimiento básico del Código de Trabajo. Hay algo tan sencillo, y que los que están recién partiendo en esto se van a encontrar con una situación donde hay un despido, por ejemplo.
¿Bajo qué artículo lo despidieron? ¿Le corresponde indemnización? No le corresponde. Sí es que tenemos abogados, pero el líder debiese tener conocimiento. Se recomienda, se invita a que tome conocimiento y va a ser un buen líder. La gente va a recurrir a ti buscando una respuesta, no una luz, no la iluminación, sino que buscando una respuesta y tú te preparaste con respecto a eso. El conocimiento interno de la empresa, hablamos de productividad, de reglamento interno, por lo tanto, si hacemos esta figura no del super líder, sino que del líder de piso que tiene que ir partiendo de arriba, tiene que tener esos conocimientos también de dónde está parado, en el contexto que está, la empresa en la que trabaja, ¿cierto? Conocer los procesos. Creo que son tareas que a veces no las desarrollamos, pero es bueno tenerlas presentes. Un buen líder sabe dónde está, conoce el proceso, conoce cómo funciona. Por lo tanto, eso está relacionado con el conocimiento. Después tenemos las famosas habilidades interpersonales, también conocidas como habilidades blandas, que hoy en día tienen un valor importante. Hoy día se habla de personas, ¿cierto? Es más, yo en la misma carrera estudié recursos humanos, ya no se habla de recursos humanos, se habla de personas, ¿cierto? Hay gerencias de personas, departamentos de relaciones laborales, etc. Hoy día se da la importancia que le corresponde a la persona en una organización. Por lo tanto, cuando yo interactúo con ellos, con los otros, tengo que tener ciertas habilidades. Y el líder sindical las tiene que tener. Las tiene que tener. Y estas son actitudes. ¿Qué es lo que es una actitud? Una actitud es la disposición a algo, una buena disposición, ¿ya? Actitud son ciertas cosas que nosotros traemos, cada uno trae. Actitud para, no sé, para comunicarse, tiene una buena actitud. La actitud es otra cosa con C, aptitud con P, ap y ac, ¿cierto? La actitud, la disposición que yo tengo. Hay otra frase que también recuerda eso, con una buena actitud puedo llegar a cualquier lugar. Por lo tanto, es muy importante, se valora la actitud que pueda tener. La actitud se puede mejorar, se puede cambiar. Las emociones, ¿cierto? Como estoy con personas, las personas no son planas, no son un fierro, tiene emociones, ¿cierto? Vivencias, etc. Y sobre todo, la comunicación, ¿ya? Donde hoy día, cuando uno hace diagnóstico organizacional, o dentro de una organización, incluso ustedes mismos lo pueden ver, dentro de su propia organización, hay muchos problemas de comunicación. La comunicación tiene que ser fluida, ascendente, descendente, con retroalimentación. No estoy predicando al desierto. Aquí yo recomiendo algo que yo también trabajé, me costó trabajar, lo reconozco, en mi formación personal de dirigente sindical y profesional luego, tuve que reforzar y trabajar más en el escuchar. Somos muy buenos para hablar, yo ahora estoy haciendo una clase, por eso hablo y hablo, pero el dirigente sindical tiene que tener la habilidad y el líder sindical para escuchar. Por lo tanto, la comunicación también es un tremendo desafío para mejorar. Lo que yo les quisiera recomendar para pasar de este punto a terminar este punto de habilidades interpersonales es que muchas veces nosotros criticamos que la empresa no tiene cierta conexión con los trabajadores y los ve como un recurso más, como el término que se ocupaba antes. Y también a veces hay líderes que dejan de lado esto y yo les recomendaría que trabajen el tema de la actitud, la emoción, la comunicación con las personas. No se trata de un mundo perfecto y que todos seamos felices y nos andemos de la mano, no, pero bien lo decía Sergio y yo también, bueno, escuchar a nuestros socios y eso también humaniza. Los líderes sindicales, si bien tenemos esta competencia, nos hace notable porque nosotros buscamos humanizar un modelo más duro en las relaciones laborales, que es trabajar y yo te pago y trabajáis. Por algo estamos en una organización y dirigimos personas, y estamos con personas, más que dirigimos personas, ¿ya? Finalmente, otra competencia importante es el compromiso. Un líder sin compromiso no tiene mucho peso. Yo creo que, ¿cuál sería el primer compromiso que tiene un líder? Yo me comprometo con las personas a las cuales represento y me comprometo con la organización, ¿cierto?, que comprende el directorio de las personas. Es muy importante. Por lo tanto, yo voluntariamente me comprometo, no me desvivo, tampoco me entrego cuerpo y alma, pero sí
tengo un compromiso, que este compromiso se materializa con ciertas acciones que tienen coherencia con lo que digo y lo que hago dentro de una organización, ¿ya? Y de representar a mis asociados. Hay algo que me llama la atención mucho a mí que tiene que ver con cuál es el objetivo del sindicato. Y hay algo muy básico que dice que un objetivo es representar a nuestros asociados, ¿cierto? Ante la ley o ante la empresa, al colectivo. Por lo tanto, yo debo tener ese compromiso con los demás. Además, con el sentido del trabajo y la motivación. Tengo un compromiso. No es que me interese la nada y que las cosas funcionen por sí solas. Un líder se compromete y ese compromiso permite que un conjunto de tareas o acciones nos permitan cumplir nuestro objetivo de la organización. El resumen de las competencias, ¿cierto? Nos hablan de un líder debe saber, ya dijimos que de los conocimientos que debe tener una buena actitud y debe tener habilidades y destrezas para desarrollar su trabajo como líder sindical. ¿Mm? Estos conocimientos los va adquiriendo en el tiempo. Nunca es tarde para estudiar, los invito a eso, nunca se queden atrás. Esto no es magia, pero la teoría lo describe y estudios lo describen, que usted después de estudiar, después de esta clase, ya no va a ser el mismo, sino que tiene un nuevo conocimiento que adquirió y usted no se da cuenta, pero va a tener otros conceptos, otras palabras y otras visiones. Por lo tanto, usted se transforma. Esto tiene que ver con la transformación. Dijimos que sobre la actitud se puede ir fortaleciendo, se puede ir mejorando. ¿Ya? En mi vida he conocido un par de líderes que han tenido una mala actitud con los asociados, no les va muy bien. ¿Ya? No se trata que uno tenga una buena actitud, sea ser servil o decirle que todo que sea los socios, pero hay que tener una buena actitud. Bien lo decía Sergio por ahí, por ejemplo, la comunicación, con la escucha, ¿cierto? Y la habilidad y destreza que las va dando el tiempo, y también termino diciendo que lo que nos decía la teoría con la experiencia. Por lo tanto, el líder, lo que hemos definido, también se mueve en diferentes dimensiones. Una dimensión de su propia vida, una cuestión personal. ¿Se dan cuenta que ser líder es complejo? No quiero decir que no es fácil, pero quiero comentar que es algo que obliga y un desafío donde tengo que entrar en otro espacio. Imagínense, cada uno de ustedes tiene una vida personal, ¿cierto? Con familia, puede ser solo, etcétera, quien sea, grupo de personas o solo, pero tiene un aspecto, una dimensión personal. Tiene una dimensión también organizacional. Tiene una organización interpersonal y tiene una dimensión gerencial. Gerencial desde el punto de vista no de la administración de la empresa, sino que gerenciar cosas, dirigir cosas, delegar. Lo gerencial tiene que ver con la planificación, ¿ya? Herramienta poderosa e importante para un líder. ¿Mm? Recuerden ustedes que otra frase que también se utiliza mucho, que el conocimiento me da poder. La planificación también me permite sacar adelante mis metas, cumplir mis metas, ¿cierto? Es una herramienta poderosa para el cumplimiento objetivo. Por lo tanto, es una dimensión a abordar. Uno puede ir en el tiempo mejorando estas dimensiones, ¿cierto? La idea es que se va moviendo en estas diferentes y que tampoco una sobre otra se vaya interponiendo. Conozco una mala, por decir algo, experiencia de personas que terminan en un caos personal porque son dirigentes sindicales, porque son líderes sindicales, tanto hombres y mujeres. Hay que tener mucho cuidado con eso, es una recomendación. Son dimensiones. Si bien yo cumplo el rol de líder, ¿cierto? El rol de presidente, secretario, tesorero, directivo de una organización, no quiere decir que no tenga vida. Ojo con eso, mucho ojo. Conozco personas que caen en un desastre, incluso personal y familiar. ¿Ya? He escuchado muchas historias negativas. Uno tiene que tener la capacidad de moverse en estas dimensiones y ponerle ciertos límites y alcances también donde yo me voy moviendo. Si bien yo soy un líder comprometido con la organización, pero también tengo una dimensión personal y la tengo que velar por ella. Vamos a entrar en un tema que me parece importante y en cualquier curso de liderazgo es un piso básico y mínimo de conocimiento relacionado con los tipos de líderes.
Estas son preguntas de prueba en la universidad, en el instituto, en un curso, en una charla, en lo que sea. Es una pregunta de prueba. Yo podría en una prueba colocarle alternativa y que ustedes aprendieran a identificar tipos de líderes. Si bien ya tenemos una definición, ¿cierto? También están tipificados los tipos de líderes donde ustedes se pueden identificar. Este es lo más básico, porque si yo entro más en detalle y una cuestión más de conocimiento, quizás pueden haber muchos más tipos de liderazgo, pero estas son las bases, ¿ya? Y ustedes se van a dar cuenta por qué. Existen los líderes autoritarios. Ojo, perdón. No quiere decir que si una persona tiene un tipo de liderazgo como este, es mala o es buena, o es mejor el que tiene este tipo de liderazgo, que tiene, después se van a dar cuenta el por qué. ¿Ya? Y yo cuando estudié esto, hubo una pregunta de prueba que salía relacionada con lo último que les voy a enseñar con las categorías. Entonces uno entendía, decía, no es que ser autoritario sea mejor que ser así o ser así. Se van a dar cuenta por qué. Entonces, ¿qué es lo que dice el líder autoritario, cierto? Eso se centra en una persona, en su persona, ¿cierto? Su rol, todas las funciones de liderazgo, ¿cierto? Cumple eficientemente su tarea y se comunica con un grupo más próximo o cercano, ¿ya? De alguna manera, autoritariamente, maneja las propuestas unidireccionalmente. Esto quiere decir que de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba ni viceversa, sino que yo doy una orden y esto tiene que funcionar, ¿ya? Tiene que ser así porque yo lo digo. Hay grupos y organizaciones que funcionan con líderes así y funcionan de buena manera, ¿ya? ¿Cuál es el ejemplo más básico de un líder autoritario? Por eso digo que no con una visión negativa, en un grupo pequeño, quizás ya no como antes, porque la familia sí, hoy día hay una crisis familiar, realmente no existe el mismo respeto, pero el padre de una familia sin norma establecida, porque no existe una norma en la casa, pero él tiene centrado el poder. Quizás era mucho más que antes, ya ahora es menos. Pero esa es una figura de líder autoritario. Yo no sé si alguien puede colocar algún ejemplo de líder autoritario que en la ciencia ficción, en la literatura, o alguna experiencia. No sé si alguien puede compartir y podamos analizar algún tipo de líder autoritario, o su visión sobre el autoritarismo. En la ciencia ficción está la película también, que muchos han visto también, El Padrino, ¿cierto? Me imagino. Y de hecho se han hecho estudios, no sé si han visto. Entonces, estábamos poniendo el ejemplo decía yo, de líderes autoritarios, ¿ya? Que no quiere decir que sea malo tampoco. Después del líder autoritario, tenemos otro tipo de líder que tiene que ver con los líderes carismáticos. El líder carismático ejerce su poder en función de características personales, que eso tiene que ver con el carisma, ¿ya? Y esa forma, ¿cierto?, de cómo habla, de cómo se relaciona, quizás de cómo el lenguaje verbal, no verbal, ¿cierto?, hasta que ocupe lente, que tenga barba, que tenga el pelo largo, etcétera, genera cierta adhesión o cohesión de los demás. Entonces, existe ese tipo de líder, que ustedes lo pueden identificar. Oye, me cae bien esta persona, hasta el tono de voz que tiene, su altura, cómo se desenvuelve. Ya existen esas personas. Yo les voy a mencionar dos líderes. Si ustedes se acuerdan de un líder sindical, don Clotario Blesa, ¿se acuerdan? Lo conocen, ¿cierto? Su barba, su forma, su humildad. Los que lo conocieron, por ahí alguien que lo conoció, sabían que tenía un carisma y transmitía seguridad, empatía, algo que la gente se sorprendía. Si lo llevamos a lo religioso, Juan Pablo II, también muchas personas lo reconocían como una persona carismática, ¿cierto? Con el báculo, ¿cierto? Predicando, no sé, algunos lo veían, decían que le transmitía tranquilidad. Gandhi, muy bien, Gandhi, muy bien, Marta. Gandhi, muy bien, buen ejemplo, buen ejemplo. Una persona pequeña, ¿cierto? Delgada, ¿cierto? En ropaje, gracias por el comentario. Persona carismática que movió a millones de personas. Entonces, ya que tocaron ese tema de Gandhi y había colocado el otro ejemplo, eso va en contraposición de pensar que el líder es esta persona que tiene fuerza y que, no sé, que tiene más fuerza que los demás o violento, no es así. Ese es el tema del líder carismático. Habla de Hitler. ¿Por qué me detengo ahí? Porque también en lo negativo se genera detrás de eso todo un aparataje para generar estas figuras de líder con el autoritarismo, ¿ya? Que esa es otra cosa, con violencia, con un montón de cosas que le hacen este ropaje, por decir algo así, de este líder, ¿ya? No así el carismático.
carismático por su forma de ser, solamente ya adhiere personas. Y quizás más de alguno o alguna compañera que esté ahí tengan esa característica de ser carismático. Otros vieron lo que nosotros no estamos conscientes y les cayó y les generó adhesión, les cayó en gracia. Y quizás también hay algunos compañeros y compañeras que también tienen su lado autoritario. Y quizás también, dentro de esa fórmula de autoritarismo, su organización funciona bien porque tiene la autoridad. ¿Ya? Hay otra figura también de liderazgo que se llama laissez-faire, que es un líder que deja ser. Esta figura de laissez-faire es una figura quizás que progresista, por decirlo así, de los tipos de liderazgo, de que no necesitamos líderes y que nosotros tomamos la decisión. La pregunta es, dice que, bueno, antes de la pregunta, él comparte todo el liderazgo con los demás y delega todas sus atribuciones al grupo. Bueno, siguiendo con el líder laissez-faire, está el líder democrático, ¿ya? Que es una figura de liderazgo donde el líder, ¿cierto?, comparte con el grupo las funciones de liderazgo, por lo cual delega parte del poder, ¿ya? Es que junto a un grupo quizás y les dice, compañero, compañera, muchachos, muchachas, queremos, tomamos una decisión. A veces el líder democrático puede ser visto incluso como débil, porque es increíble que en la cultura nacional, me aventuraría a decir que existe la figura de, le gusta la liderazgo autoritario, el que la lleva, el que manda, el que dirige. A veces está relacionado con una comodidad, porque muchas veces de mala manera esperamos que otros hagan cosas que nosotros no queremos hacer, o que tomen decisiones. Eso es típico, ¿ya? Pero el líder democrático comparte esto y también comparte los éxitos y los fracasos, ¿cierto?, en las decisiones. Es un líder que se destaca por tener una capacidad comunicacional directa y direccional con todos. ¿Qué significa eso? Lo que yo les dije. Que va a ser democrático, también tiene la capacidad de escucha, ¿cierto? Retroalimentación. Saber qué opinan los demás en un problema. Un líder democrático va a preguntar, ¿qué opinamos sobre esto? ¿Cómo lo hacemos? Veamos, recoge información, se nutre de conocimiento, o sea, no de conocimiento, de información de los otros, de opiniones, para quizás tomar la decisión, la cual democráticamente, pues incluso más se puede llamar una votación, ¿ya? Es una buena salida para resolver algo, ¿ya? Esa es solamente la crítica que se hace, así como se critica lo autoritario, en lo democrático se critica en lo radical, que a veces el líder no tiene la capacidad de tomar decisiones, como lo hace el autoritario. Pero ahí están las mixturas. Los democráticos son eficientes en grupos de trabajo y se logran buenos resultados. Además, el líder democrático comparte, insisto, el resultado o el fracaso con todo, con la organización y el equipo. Se caracteriza también por enfatizar la participación de los miembros del grupo. Hace que las personas se sientan integradas a las decisiones del grupo. Es muy importante eso. No es lo mismo que cuando yo autoritariamente dicto unidireccionalmente algo y lo ordeno, a que yo haga partícipe a los otros. Yo le invitaría a ustedes que no dándole tanto realce a la figura del líder democrático, pero que es una buena figura en los liderazgos actuales, que uno tenga la capacidad de delegar también parte del poder, entendiendo esto como decisiones, ¿cierto? Tareas por cumplir. Generalmente no es un directorio, 5 personas, 3 personas, siempre está la crítica, trabajamos 2, trabaja 1, es que no me deja trabajar, es que yo lo hago todo, y terminamos agotados emocionalmente incluso, ¿ya? Y a veces no cumplimos el objetivo. Por lo tanto, es importante resaltar esta figura de la delegación de poder. Se vuelve nuevamente a repetir la comunicación. En algún momento lo dijo Sergio, que son las falencias que tenemos. Yo les digo, hay muchos estudios de diagnóstico que hablan que tenemos una mala comunicación. Participar, que los miembros participen, hace que la gente se sienta integrada y la gente se suma. No se excluye ni se retrae, ¿ya? Cuando yo como líder abro la oportunidad para una opinión, a veces no tenemos que reconocer nuestras limitaciones y no tenemos conocimiento de todo, y a veces alguien, el que menos pensamos en un grupo, si lo motivamos, nos puede dar una respuesta frente a una problemática, una solución, o nos puede dar una visión de cómo solucionar algo o cómo avanzar en nuestra organización. Por lo tanto, unido de la comunicación, ¿cierto?, tengo que dejar que las demás personas se integren
en las decisiones del grupo, no las tomo yo solo. ¿Ya? Eso tiene que ver con el líder democrático. Cuando yo les decía que hoy día se estudia mucho sobre la figura del liderazgo, y han aparecido figuras nuevas, hay un concepto que lleva unos años y es más nuevo que los anteriores, y tiene que ver con el líder situacional, liderazgo situacional. Y habla de lo que yo les decía antes, que no era malo ni bueno, sino que de alguna manera este líder, ante la situación, sea cual sea esta, de conflicto, de negociación, de problemática interna, de problemática con otros, tiene esta capacidad de poder ser autoritario, ser democrático, ser laissez-faire, ¿cierto? Carismático no, porque es una propiedad más personal, y depende de la situación y el nivel de desarrollo, dice los empleados, pero del grupo que tenga, ¿ya? Por lo tanto, este liderazgo situacional obliga a que yo genere alguna participación, entrenar, formar, ¿cierto? Dirigir y delegar. Y esto es una de las últimas figuras estudiadas en los tipos de liderazgo, ¿ya? Liderazgo situacional. ¿Qué quiere decir situacional? Lo repito. Frente a la situación, al contexto que yo me encuentre, es como yo actúo, quizás hasta inconscientemente, para salir adelante como líder. ¿Ya? Eso es lo que yo les puedo comentar sobre el liderazgo situacional. Hay otra característica importante que tiene que ver con la herencia del líder. Al líder, de alguna manera, nos gusta o no, le gusta el poder, ¿cierto? Un poder que en una organización se le entregan otros. En una organización sindical la entregan los votos, la entregan los otros dirigentes, y que a usted le da la investidura presidente, presidenta, directivo, tesorero, etc. Es lo mismo que yo les decía en lo que significa una jefatura. Y ahí está la discusión, si el jefe es líder o no es líder. Hay jefes que son jefes nomás, y no son líderes, ¿ya? Entonces, el auténtico líder tiene, aparte de todas las características que hemos mencionado, también tiene una conexión con la trascendencia y generar nuevos liderazgos. El líder en esta cuestión de, como se dice por ahí, la filosofía oriental, de ¿cómo se llama? Un maestro, un aprendiz. El líder, muchos de ustedes incluso han aprendido de otros y otras, y viceversa. Y llega puntos y momentos en que también uno quiere transmitir este conocimiento a otras personas que vienen llegando. Y de hecho, por lo tanto, se va generando una herencia natural en el traspaso, ¿cierto?, del conocimiento a otras personas que vienen. Entonces, ¿qué significa esto? Que el auténtico líder no es una persona mezquina ni de su conocimiento, ni del aprendizaje, ni la experiencia que ha tenido, sino que de alguna manera el auténtico líder, ¿cierto?, posee una visión de que esto sea perdurable en el tiempo, que trascienda, y sin ponerse romántico uno, o de otra manera, uno habla que quiere construir y dejar una huella. Por eso hay líderes emblemáticos y líderes sindicales también emblemáticos que han dejado huella en el tiempo y han contribuido, y ha sido quizás su motivación de salir adelante. Por lo mismo, es importante que se va preocupando, ¿cierto?, este líder de ir formando nuevos líderes, porque en algún momento se va a ir, o se tiene que ir, una cuestión natural, puede tomar otro camino. Por lo tanto, uno tiene que ir pensando en su entorno, ¿cierto?, de nuevos liderazgos que vayan contribuyendo a permanecer, a que en el tiempo trascienda la organización. No se olviden nunca de eso. Yo me preocupo de la trascendencia que tenga mi organización o mi tarea. Para ello, este líder genera un sistema, ¿cierto?, de trabajo para que el sistema o la función o la organización sobreviva. Y esto tiene mucho que ver con lo que yo les decía, con una herramienta poderosa que es la planificación. Si yo les pregunto a más de algunos en la organización sindical si tienen planificación, quizás algunos no la tienen, pero es una buena herramienta planificar y generar un método o forma de trabajo como líder para el desarrollo de las actividades sindicales, ¿cierto?, o de la organización. Porque si bien el líder tiene todas estas características de actitud, ¿cierto?, de cumplimiento de roles, tareas, pero no se olviden, adecuándolo en el contexto sindical,
tiene también que verse involucrado en procesos administrativos, financieros, etc. Por lo tanto, su visión y su implementación de ciertas cosas les va a ayudar a que la organización sobreviva. Por lo tanto, generar un sistema de trabajo, una metodología, un método de cómo yo llevo adelante mi organización me va a ayudar muchísimo. Quizás los nuevos líderes van a recoger lo mejor de ellos, o sea, de los sistemas antiguos, y lo van a mejorar. Me detengo un poco aquí porque me llama mucho la atención y quizás más de alguno lo puede haber pasado o puede estar en la vereda de los nuevos liderazgos. Cuando hay gente que llega a organizaciones que llevan mucho tiempo, son nuevas y como que ya ahora llegué yo y de aquí para adelante todo va a cambiar. La pregunta es, cuando se posiciona en la organización con cosas buenas y malas, ¿no es el resultado de un proceso, de un trabajo de liderazgo? Esa es mi pregunta. La respuesta es sí lo es. Atrás de ese momento, en ese piso, hubo trabajo, acciones, interacción, liderazgo, errores, aciertos. Por lo tanto, sí hubo un sistema que en un momento crítico puede ser fue un mal sistema, no fue muy productivo, o puede ser un sistema que sí tenía alcance y que puede ser mejorable. ¿Ya? Entonces, yo los invito a los nuevos liderazgos a que tengamos la capacidad de sacar lo mejor de los antiguos liderazgos y mejorarlo, quizás, o aportar a construir y potenciar estos liderazgos a futuro. No va a aparecer con esta figura que borrón y cuenta nueva. Claramente que si hay liderazgos que han sido negativos, ya esos son los extremos, que ocurren en organizaciones también, en menos casos podemos tener una visión más negativa, ¿cierto?, de cambio del sistema, ¿ya? El líder también tiene la humildad de saber cuándo retirarse y dar paso a gente nueva. Generalmente los líderes sindicales, ¿cierto?, estamos inmersos en un sistema político sindical donde hay votaciones, ¿cierto?, donde quizás a veces malamente somos definidos por un voto, o buenamente, depende de cómo uno lo vea, pero de alguna manera el líder también consciente sabe cuando hay nuevos liderazgos, y de hecho los mismos los nuevos tiempos obligan a tener nuevos liderazgos, ¿ya? Entonces yo como líder puedo decir, no es el momento, o no es mi momento. Y fíjense ustedes que esto no tiene que ver con la edad. A veces pensar que no, un líder es mayor y ya está mucho tiempo es malo y hay que traer todo nuevo. Yo creo que esto tiene que ver con una mixtura de cosas. Tiene que ver también con las capacidades que tengan las personas, la experiencia, la madurez. Quizás todos los que estamos en organizaciones hemos visto pasar algunos liderazgos y le han dejado algunas herencias también. Y estas personas han dado un paso al lado por cosas naturales, jubilación, etcétera, o sencillamente porque también han dado la apertura. Y eso ha servido que uno vaya, más que ascendiendo, vaya tomando nuevas responsabilidades. No se olviden de eso. Más que ascender son nuevas responsabilidades. Aquí tenemos esta lámina me gusta a mí explicarla porque tiene que ver con los roles, más que los roles, y podríamos decir las obligaciones que tiene un líder. Por ejemplo, el primero, representar el grupo. Yo no estaría bien que yo dijera como presidente, como líder. Después tenemos otro rol que es importante, que es estratega. ¿Por qué estratega? Porque, o debiese ser estratega. Le hablaba de la planificación, programa las actividades del grupo, orienta, ¿cierto? Y genera estrategias para cumplir las tareas del grupo. ¿Cuándo el dirigente sindical cumple una labor importante como estratega? ¿En qué momento? En el tema de la negociación colectiva, sobre todo, que es un proceso que puede ser cada 2 años, algunos cada 3 años, otros, ¿cierto? El líder sí cumple una labor estratégica y ustedes la van a tener que cumplir. ¿Por qué digo estrategia? Porque tengo que ver cómo saco adelante, por ejemplo, una organización, cómo influyo en las personas de buena manera, cómo logro adherencia, cómo persuado a mis compañeros o compañeras para implementar una estrategia que sea exitosa, por ejemplo, para sacar adelante una negociación colectiva. Fíjense ustedes ahí ahora en un punto de análisis. Las cosas que suceden o el resultado no es algo mágico, no es algo fortuito. Sitúense ustedes en eso. No es algo que pasó solamente por espontáneo, es algo que se trabajó,
se generó una estrategia, fue buena, fue mala. Nosotros como directivos hicimos un análisis y dijimos, vamos a irnos por este camino, vamos a hacer esto, vamos a hacer un paro, nos vamos a demorar en entrar, nuestros argumentos van a ser esto, nosotros vamos a tomar esta actitud frente a la empresa, ¿ya? Entonces, de alguna manera, se vuelve estratega uno en el análisis y en la acción. Análisis porque hay que poner mucha cabeza al tema y lineamiento de cómo voy a sacar adelante la situación, ¿ya? Y la acción, como ejecuto eso, no me quedo solamente en discurso. Voy a hacer tal cosa para lograr todo el objetivo. No voy a hacer esto para hacer esto otro. Lo estratega, que dijimos que era una habilidad también del líder, lo podemos ir mejorando con el tiempo. Los errores incluso nos pueden permitir aprendizaje. No tenemos por qué mortificarnos, ¿cierto? O de alguna manera culparnos frente a un error que podemos cometer. El error en la vida también me enseña aprendizaje, ¿o no? Más de alguna compañera o compañero han cometido errores y que esto les sirve de lecciones futuras para, aunque sea obvio no cometerlos, pero mejorar y en base a eso no cometer los mismos errores y recomendarlo a otros. Aquí hay otra información, otro tema también importante que tiene que ver con el manejo de información. Yo le agregaría a esta lámina a los líderes, más que el líder. Tienen que manejar más información que el resto del grupo, tanto interna como externa. Bueno, la información también nos da de alguna manera poder, ¿cierto? Y ese poder el líder lo utiliza para tomar decisiones. Cuando yo manejo información, sobre todo, por ejemplo, en el aspecto sindical, aporto de una organización, o cual sea, o sea, de una negociación, o cual sea el proceso que esté sindical trabajando, llámese mejoras o algo relacionado con la seguridad de salud en el trabajo, por decirte algo. Cuando yo manejo esa información tengo poder, y con el poder yo puedo tomar decisiones y me empodera como líder. Yendo más allá con el tema de la información, hay diferentes tipos de información que puede manejar un líder, y después vamos a ver el tema de la ética y la moral y información confidencial, sobre todo en algunos procesos tanto internos como externos. Interno me refiero a cierta información que yo manejo de mi asociado, de mi organización, y también de la relación que yo manejo con la empresa, ¿ya? Porque también accedo como líder a tener acceso a información confidencial, privilegiada, por ejemplo, en procesos incluso como la negociación colectiva, que yo tengo acceso a estados financieros, estados de resultados, ¿cierto? Sueldo de los trabajadores. Por lo tanto, ahí también tiene que ver el manejo con el manejo que yo hago con esta información. Continuamos con los roles del líder, ¿cierto? El rol, ¿cierto? Es una función que el cargo más que me obliga, que el cual yo debo cumplir. ¿Se han dado cuenta ustedes que en lo genérico de los estatutos de sus organizaciones aparece el rol del tesorero, ¿cierto? El rol del secretario, el rol del presidente? Son diferentes roles, ¿cierto? Funciones que cumplen. Uno de los roles que también tiene el líder, nos guste o no, es que también el líder de alguna manera sanciona o debería sancionar, ¿cierto? Más que dar premios, le diría motivaría o felicita, y más que castigar, me quedo con la sanción. El líder también tiene que tener esa capacidad en algún momento de, se dice popularmente, llamar a terreno, ¿cierto? A la persona, tirar directrices, ¿cierto? Y sancionar, ¿ya? Los líderes sindicales también sancionamos dentro de la organización. Podemos hacerlo. Las sanciones son más fáciles cuando hay protocolos, cuando hay normativa escrita. Algo aprendí yo en el tiempo y siempre lo transmito a los demás en el tema de las sanciones. ¿Se acuerdan que antes tribunales de disciplina todavía existen? Pero es bueno tener también normativas internas o protocolos. Por ahí aprendí que un protocolo es más fácil cuando está escrito y toma esa característica. ¿Sí? Frente a una problemática, sea cual sea esta relacionada con la organización, el líder puede hacer uso de esta normativa interna y poder tomar una decisión sobre una sanción, una felicitación, etc. Otro rol que también cumple es el de control sobre la interacción en el grupo. El líder debiese, imagínense usted una reunión de directorio, una asamblea, y que esto se salga de control, y hay un desorden, ¿cierto? Y por aquí, por allá, las cosas no funcionan. El líder tiene esa capacidad de controlar la interacción en el grupo,
Más de alguno de ustedes ha tenido una buena experiencia, una mala experiencia, donde tiene que, más que imponer, controlar la interacción que hay dentro de la organización. Se habla también de que, de alguna manera, es experto, ¿cierto? Conoce las tareas. Lo dijimos hace un rato atrás con el tema del conocimiento, del saber hacer. El líder tiene cierta experticia que es reconocida por los otros y se va poniendo experto en el tiempo. La práctica hace el maestro, por lo tanto la práctica también hace que este líder se vaya volviendo un experto, no de ese término, un experto en ciertas materias, en ciertas cosas. Cuando hablamos de legislación laboral, nos asustamos. Yo creo que muchas veces cuando quien habla también partió como dirigente sindical hace muchos años atrás, y uno conocía el código del trabajo, lo veía como algo complejo. Algunos te decían el artículo, el inciso, pero después uno se fue dando cuenta que estas cuestiones son interpretativas. Hay un montón de otros documentos que van ayudando a esto. Puede tener la asesoría de un abogado, por ejemplo, pero uno se va volviendo experto y sé que muchos de ustedes dominan esto. Y los que no lo hacen están en proceso de aprendizaje. Y lo mismo si nos vamos literalmente a lo que dice ahí, que dice que experto conoce las tareas de grupo. Quiero llevar esto a las tareas del procedimiento conocidísimo por ustedes, y los que no lo conocen lo van a conocer, pero no tienen que asustarse, relacionado con la negociación colectiva. Saco a colación una y otra vez la negociación colectiva porque es un proceso que está cercano a todos nosotros, no es algo lejano. Los que la han vivido ya tienen experiencia, saben que es un proceso de principio a final, que tiene etapas, ¿cierto? Y el líder la conoce ya. Y con la experiencia buena o mala va haciendo un replanteo quizás de cómo enfrentarla y de poder transmitir esta experiencia a los otros más nuevos. Y los más nuevos lo ven como algo complejo, pero que también la experiencia sumada al conocimiento les va a dar una expertise. Ya no va a ser lo mismo como cuando partieron. Otra cosa muy importante de los líderes, y que muchas veces no la consideramos, y a veces lo vemos solamente como una herramienta empresarial, está relacionado con la evaluación de los objetivos. Esta frase que está ahí parte como de atrás para adelante, porque en un momento se evalúa y asume como propio el objetivo del grupo. Cuando yo me propongo el objetivo a cumplir en las tareas, en las acciones, en la delegación de tareas para que estas cosas funcionen, yo debiese también evaluar. ¿Se cumplieron? ¿No se cumplieron? ¿El por qué no se cumplieron? ¿Qué faltó? Es bueno hacer esa evaluación de objetivo. Yo recomiendo a los líderes que de alguna manera se hagan evaluaciones semestrales. Alguien podría decir trimestrales, anuales. Pero creo que un buen liderazgo, de alguna manera, ocupa la herramienta evaluativa. Podría relacionarlo con evaluarme ¿cómo se llama? Mi trabajo. Podría evaluar cómo funcionaba el directorio. Podría evaluar si vamos dando resultados, si vamos avanzando o no vamos avanzando. ¿Ya? Por lo tanto, la herramienta de evaluación es un buen mecanismo para ir mirando hacia adelante, mejorando los errores, ¿cierto? Potenciando las cosas que tengo que potenciar, y me va a permitir tener una retroalimentación de mis acciones que estoy desarrollando en pro del cumplimiento de las metas. No hay que dejar de lado la evaluación, ¿cierto? De alguna manera tenemos un mal de repente, no nos queremos evaluar muchas veces como líderes o como organización, para no mirar las cosas malas que tenemos, y es un error. Yo creo que ese error está relacionado con que a veces creemos que todo está negro y que todo está malo. Somos muy negativistas para hacer una propia mirada o una mirada retrospectiva a nuestra actuar, al actuar de los demás y al actuar de nuestra organización. Al contrario, una retroalimentación o una retrospección nos serviría para mejorar. Quedémonos con eso. Y remataría diciendo que la importancia de asumir el compromiso como objetivo de grupo. El líder que delegue esa función a los demás y ni siquiera lo tenga asimilado consigo mismo, creo que no está haciendo bien la pega, por decirte. Entonces, eso es una cuestión de análisis de cómo yo
asumo los objetivos con el grupo también, ¿ya? Que no me hago un lado. Y la culpa la tienen los demás, y yo no tengo nada que ver. Yo creo que ahí hay un detalle con eso. Los atributos del líder, ¿cierto? Fíjense ustedes que esto es una máxima, pero que no lo miremos literalmente, miremoslo como una invitación a ser el mejor de todos, hacer las cosas con calidad, hacer las cosas bien, no a media. Creo que un buen líder se autodesafía constantemente a ser mejor, incluso es más, a ser mejor persona, para poder desarrollar un mejor liderazgo. Quizás es algo muy íntimo, muy personal, pero sí busco ser mejor. Sí busco ser el mejor en conocimiento o mejorar algunas cosas inscribiéndome a un curso sindical. Sí busco ser el mejor mejorando los sistemas, ¿ya? Pero fíjese, algo que nace de ser mejor no me posiciona en un estatus diferente a los demás. Me posiciona, me recalca que también soy uno, ser uno del grupo. Miren qué importante. Ser uno del grupo, ser representante del grupo. No es esta figura omnipotente, de liderazgo omnipotente, que me desconecto totalmente del grupo, desaparezco y me siento en la cúpula, en la cúspide y los miro hacia abajo. No. El buen líder, ¿cierto? Aparte de ser el mejor de todos, ¿cierto? Es una persona que, hombre, mujer, ¿cierto? Ser humano, persona que está en un grupo y lidera un grupo, y además su estatus de liderazgo se lo da el grupo. Fíjese usted en ese detalle, en ese algo simple, lo digo de manera simple, pero tiene una profundidad. Yo soy líder por los otros, porque soy representante de un grupo, porque me eligieron mis compañeros y compañeras. Soy parte de ese grupo. Sí, por favor. Eso me da ese atributo que no lo debo de alguna manera olvidar y lo debo tener presente. Es más, está hasta el tema de los egos personales que me hace recordar el tema de ser uno más del grupo, ¿cierto? Me debo a los otros, trabajo para los otros, trabajo para el colectivo, trabajo para un grupo de personas que yo represento, porque además yo soy parte de ellos. ¿Ya? Eso no se nos olvide. La comunicación tiene que fluir de manera descendente, ascendente, repito nuevamente, descendente hacia abajo, hacia las bases, hacia las personas, hacia los directivos, horizontal hacia lo otro, y en forma homogénea y sistémica. Homogénea igual y sistema, ¿cierto? Por parte, por decir algo así. ¿Por qué es importante esto? Porque lo he repetido varias veces en la clase. Hoy día tenemos graves problemas en la comunicación. Es más, si me meto al mundo empresarial o la interacción que tiene en el área que yo me desarrollo, que tiene relaciones laborales, que me estoy especializando, me falta para aprender todavía, pero estoy metiéndome en ese tema que me interesa mucho, es una de las piedras de tope y puntos de quiebre que hay en las comunicaciones. Por lo tanto, está la receta, está la orientación, la recomendación de que si queremos hacer nuevos liderazgos y liderazgos efectivos, no debemos dejar de lado el aspecto de la comunicación. Y tiene que ser fluida. Tenemos que estar, no se trata de hablar como un loro y estar hablando en la reunión, o tampoco se queden con ese pensamiento las personas que son más introvertidas. Ustedes saben que los seres humanos somos introvertidos, y hay gente que es más introvertida, y no quiere decir que no sea un buen líder. Hay líderes que, por una cuestión natural, de temperamento, son más observadores, más analíticos, ¿cierto? Y hay otras personas, hay los dones que tienen otros dones, otras habilidades, quizás más comunicacionales, más de oratoria, ¿cierto? Y tengo la facilidad de la palabra y puedo hablar y puedo comunicar y puedo darle sentido a lo que busco. Por lo tanto, este proceso comunicativo tengámoslo presente. Reglas de oro de la comunicación relacionada con el liderazgo sindical. No me quiero salir de ese contexto. La información debe ser compartida. Hoy día estamos en los tiempos donde se ha criticado mucho el resguardo de la información, esconder cosas. Antiguamente se ocultaba información. Hay información que tiene que ser compartida, ¿cierto?, dentro de la organización. Cuando yo hablo de liderazgo, hablo de organización, hablo de proceso,
quiero partir de algo más administrativo para después llegar a otro tipo de información. Aquí me refiero a administrativo, el tema de las finanzas. Es súper importante, súper delicado, y es un deber, y un buen líder lo va a hacer así, es transparentar los recursos, como dijo Ana, de la organización, que son de la organización, y que los líderes sindicales y el líder los administra, los resguarda y le da buen uso a estos recursos. Por lo tanto, un buen líder no tiene miedo, como dice ahí la lámina, a las consecuencias de una mala administración. En los tiempos de hoy día se exige y se debe exigir transparencia en estas cosas. Por lo tanto, una nueva figura de liderazgo va a tener contemplado que en su actuar, en su operación, está presente la transparencia y la entrega de información constante, como no ocultar lo que está sucediendo. Imagínense ustedes si como líderes sindicales, como organización sindical, conocemos de información confidencial de la empresa se está vendiendo, está en un proceso complicado, o sea, cual sea, y ocultamos información. Esto nos va a traer problemáticas graves dentro de la organización, quiebre y pérdida de confianza, ¿cierto? Por lo tanto, tengan mucha atención con respecto a lo que es el manejo de la información, ¿ya? Quiero hablar de otra cosa, de relacionado con el liderazgo, y que tiene que ver con el contexto en el que estamos, que se lo he dicho varias veces, y que tiene que ver con la organización, ¿cierto? Se supone que los liderazgos que nosotros ejercemos, ¿cierto? En el día a día ustedes, está relacionado con organizaciones formales. ¿Qué se define como una organización formal? Se define como una organización que tiene, ustedes le dijeron, estatutos, organigrama. Los sindicatos tienen personalidad jurídica, ¿cierto? Por lo tanto, yo estoy inserto como líder en ese tipo de organización. En él me desenvuelvo. En el trabajo. Está compuesta por individuos, ¿cierto? Personas, socios, socias, y que pretenden conseguir ciertos objetivos, ¿cierto? Mediante diferentes funciones que están coordinadas y ordenadas a través del tiempo para que ésta se cumpla, ¿ya? Que es la simple, o debiese, no es debiese ser la sencilla y básica planificación que les invito a que la desarrollen, de trabajo sindical. ¿Qué objetivos? Háganse la pregunta a ustedes y vean al interior de sus organizaciones, quiero cumplir como organización. ¿Cuál es el sentido que tengo? Alguien lo decía por ahí, Alejandro, me convierto en una polla, colocó el ejemplo, me convierto en bienestar. Hoy día está muy discutido sobre para dónde queremos que vayan las organizaciones. Y ahí tiene mucho que decir el líder y los nuevos liderazgos. Agrego los nuevos liderazgos. ¿Queremos solamente representar a nuestros asociados? ¿Queremos solamente crearnos para organizarnos, para negociar? El sindicalismo puede tener muchas crisis y puede ser muy criticado. Nosotros somos parte de ese efecto, de eso mal que puede estar. Por lo tanto, ser parte, también somos parte de poder mejorarlo. Por eso yo soy optimista y pienso que también podemos hacer un aporte de alguna manera a ese grano de arena a mejorar esto. Se supone que lo que se pretenda, digamos, sacar adelante tiene que ser aprobado por todos. El líder llama a esa orientación, a mejorar esto. Por lo tanto, hay una aprobación de la mayoría. Aquí me detengo en hacer un comentario con respecto a las mayorías y las minorías y los liderazgos. No es lo clásico, pero ¿de qué se habla siempre? Que debemos gobernar o liderar para las mayorías. En la máxima. Sabemos como líderes que muchas veces no vamos a dejar contentos a todos y todas frente a algunas decisiones que tomar, pero tenemos que tener esa visión, ¿cierto?, de poder de alguna manera liderar para las mayorías. No es la exclusión de las minorías,
pero de alguna manera tenemos que tener también presente el colectivo de la organización formalmente oficializada, quienes somos. El poder es parte de nuestro, está constantemente, va de la mano con el liderazgo. Nos guste o no nos guste, alguien una vez me hizo un comentario, me dijo, al que no le guste el poder, de alguna manera está mintiendo porque a los líderes les gusta el poder. No como estatus, no estar lleno de medallas, no estar con una investidura diferente, pero sí de alguna manera se siente a gusto con el poder. Y el poder sí va de la mano durante la historia con el liderazgo. ¿Cómo de la mano? Definamos primero lo que es poder, ¿cierto? El poder, ¿cierto?, es una capacidad, un potencial que tiene una persona, ¿cierto?, de influir sobre la conducta de otra o otras, ¿cierto? Por lo tanto, ese líder que persuade, que trata de cambiar ciertas cosas con su liderazgo, con su forma en una asamblea, sí está actuando y conscientemente, ¿cierto?, sobre la otra persona y influyendo. Entonces, tenemos un A y un B, ¿ya? Y la asamblea o el otro grupo actúa en concordancia con los deseos de la primera. Se establece hasta una relación de dependencia, ¿ya? Eso mismo genera que el liderazgo, de alguna manera, sea un arte para movilizar a otros. Ojo, un arte para movilizar a otros. Pero también podemos hacer comparaciones entre poder y liderazgo. Poder como tal, poder a secas. El poder, cuando se quiere hacer por poder, nos exige compatibilidad de metas que lo otro no me interesa. Yo tengo el poder y quiero, no soy He-Man, yo quiero que se haga lo que yo diga. En cambio, el liderazgo busca una congruencia entre las metas que pueda tener natural del líder y sus seguidores, ¿ya? Hay una coherencia, ¿cierto?, en lo que el líder propone, ¿cierto?, dispone, pero también considera a sus seguidores o sus asociados, a los que conforman la organización. En el poder, las investigaciones hablan que el que busca poder por poder, busca muchas veces tácticas, ¿cierto?, o formas para ganarse la obediencia de los demás, lo que no hace el líder. El líder, en su forma, en su estilo, busca convencer, busca persuadir, busca cohesionar, busca agrupar para el cumplimiento de la meta, a los otros, los envuelve, ¿cierto? No solamente con el mero discurso, sino que con una coherencia también con su actuar, ¿ya? Por lo tanto, el líder unifica, pero con una soltura, con una independencia. Su actuar, su racionalidad de querer hacer las cosas, hace que la gente se una a tu proyecto, ¿ya? No así el que busca el poder con táctica, hasta hay gente que busca el poder y utiliza recursos, como la agresión, utiliza recursos como el dinero incluso, ¿ya? En el liderazgo no se ocupan ese tipo no debiesen ocuparse. Una persona, un líder, tiene diferentes asignaciones, por decir una cosa así, de poder. Fíjense ustedes que tiene un poder formal, que se lo puede dar en este caso el estatuto. ¿Qué significa un poder formal? Es el puesto, es el estatus que ocupa la persona en la organización, pero que no le asegura el liderazgo. Voy a hacer un ejercicio muy práctico. Cuando yo soy elegido en el directorio como presidente, Chile tiene una característica, es un país muy presidenciable. Desde niño lo enseñaban el presidente en curso, el presidente. Ya el solo hecho de que usted sea elegido como presidente le da un poder formal o lo inviste, queda investido de ese ropaje de presidente. ¿Lo va a hacer con liderazgo o no líder? ¿O es un buen líder o un mal líder? No lo sabemos. Pero ya tiene un poder formal, ¿ya? Y se nos entrega la organización. El ejemplo más cercano al poder formal es el que se le entrega a un líder, a un supervisor, ¿cierto? Que el solo cargo, en el descriptor aparece que él maneja personas y dirige a otras personas, por lo tanto tiene ese poder. También está el poder personal, siguiendo con la línea del poder. El poder personal no tiene relación con
el cargo que yo ocupo, sino que tiene que ver con ciertas características de la persona. Quizás muchos de ustedes, sin darse cuenta, estuvieron en ambientes de trabajo, en ambientes sindicales, donde si no tenían un poder formal establecido, eran líderes de opinión. Y quizás movían masas, incluso más que los líderes formales o establecidos en el documento o la organización. Pero ustedes sí tenían un poder personal que lo identificaban otros y se podían movilizar gente y hacer cosas. Creo que ese fue el inicio. Muchos de los que están acá quizás como dirigentes sindicales. Hay gente también que utiliza tácticas para adquirir poder. De mala manera quizás. El poder de la recompensa, ¿cierto? Retribuyendo cosas a otros. Hay gente que también que utiliza el poder coercitivo, que tiene que ver con amenazas, castigos, normativas, ¿ya? Está el poder legítimo también, donde los otros le dan el poder a usted. Los otros lo legitiman. Eso es muy importante. Creo que en la formalidad, cuando digo los otros, los pares, sí de alguna manera es importante que le den esa legitimidad a su, no al estatus, sino que a su rol, no estatus, sino que a la posición que tenga, pero un líder del legitimado por los otros no la pasa muy bien. Esa legitimación se da por sí sola y se da por el actor del líder. Y creo que le da ropaje a ese líder frente a los demás, sobre todo cuando nosotros, en el ambiente que estamos, en el tema de relaciones laborales, no la pasa muy bien cuando un líder no es legitimado por sus pares frente a otros. No es lo mismo ese líder que sí lleva ese poder de legitimidad, que se lo entrega a la directiva, ¿cierto? Se lo entrega a los socios. Es muy común ver una mala práctica que no me gusta, y por eso la comento, relacionada con del legitimar intencionalmente a veces por la empresa a los líderes sindicales. Entonces, muchos han caído en ese mal juego de parte de la empresa de usted llega a la reunión y le dicen, oiga, pero si usted no representa a nadie. Yo creo que más de alguno o alguna le ha pasado. Usted no, yo hablé y usted no está legitimado. Son tácticas de poder y de utilizadas de mala manera en contra de los liderazgos. ¿Ya? Ojo con eso. También tenemos el poder de la información, ¿cierto? Ya lo hemos repetido varias veces y me gusta esa frase, recalcarla, que tiene que ver con el poder y esa información. Pero, o sea, la información es poder. ¿Pero poder para qué? Esa es la pregunta. La respuesta es poder para tomar decisiones. Yo cuando me informo, cuando analizo, cuando estudio, cuando manejo datos, me empodero y me hace de estar a la par con mi contraparte. ¿Por qué digo contraparte? Volviendo al contexto sindical. Cuando usted tiene poder y llega a una mesa de negociación, no nos centremos solamente en la negociación colectiva. Usted puede contrarrestar con argumentos, puede opinar, ¿cierto? Puede hacer propuestas. Por lo tanto, no se olviden, es muy importante tener acceso a información. También podemos tener poder de experto, ¿cierto? Que puede ser la experiencia, ¿cierto? Lo he dicho varias veces que me gusta que en esta clase haya agregado ese apartado de la experiencia. Y alguien lo dijo por ahí también, lo que dijo también Víctor, parece, el tema del principio y valores. Muy bien, eso hay que agregarlo a este nuevo, por decir algo así, terminología relacionada con, que tiene que ver con la composición de un líder o de un nuevo líder. Lo carismático también ya lo dijimos, ¿cierto? Tiene que ver, lo sabemos, tiene que ver, está todo relacionado con los poderes personales, ¿cierto? Poder de experto, referente, etc. Hay que tener en consideración que cuando yo ejerzo poder, genero dependencias también, ¿ya? Cuando uno depende mucho de un poder, está dependiente de esto, ¿ya? Entonces, eso también hay que tener presente con cómo yo ejerzo poder
cómo trabajo con el poder. Y uno puede también aplicar poder, o el poder de buena manera, utilizando ciertas estrategias o tácticas, ¿cierto? Como líder. La razón es muy importante. Yo, usando cifras, ¿cierto? Datos, puedo presentar algo de manera lógica o racional y puedo convencer a otros. Por lo tanto, la razón en el liderazgo también tiene importancia, ¿ya? Como líder también puedo tener poder de la coalición con otros, obtener apoyos. Eso de que yo hago todo solo y yo supero todo solo y no va hoy en día. Hoy en día es importante recurrir a otros, personas, asesores, expertos, u otras como organizaciones superiores, y puedo hacer coaliciones que pueden hacer que mi liderazgo se vea fortalecido frente a vicisitudes que trae el diario vivir del líder. También está la negociación. El líder también negocia. Coloca intereses, posiciones disfrazadas de intereses, pero de alguna manera busca, en razón de los otros, de su colectivo, de sus representados, negociar ciertas cosas. Yo creo que es una labor que cumplen muy característica de los líderes sindicales. No es que esté todo el día negociando todo, o pretenda negociar todo, pero la gran mayoría de las veces está en una constante negociación. Por lo tanto, los invito a que también, en algún momento de su aprendizaje, los que quieran seguir aprendiendo esto, o formándose mayormente, vean el tema de la negociación. Negociar no es solamente cambiar algo o colocar un precio a algo, sino que negociar es un arte que también me ayuda mucho en mi trabajo como líder. Hay ciertas cosas también como la asertividad, ¿cierto? Que es ser asertivo. ¿Qué significa ser asertivo? Significa, de alguna manera, no caer en los extremos, tener una mirada no tan radical. ¿Qué es lo que significa que yo funcione con alguna de estas técnicas? De que el poder utilizado de buena manera como buen líder puede dar un resultado importante en mi desempeño, que no me va a traer solamente beneficio a mí, sino que va a traer beneficios a mi organización. Y uno de los beneficios más importantes y que me llama la atención, y desde el punto de vista del estudio de la organización, tiene que ver con el compromiso. Yo no voy a lograr comprometer como líder a los otros u otras con discursos, con palabras, con grandes charlas, sino que con todo lo que les dije anteriormente, con cierta información, conocimiento, empatía, voy a lograr algo que me va a generar una sinergia, más algo positivo que tiene que ver con el compromiso. Cuando un trabajador, una trabajadora, un socio, una socia acepta un compromiso, lo hace con entusiasmo y recuerden, no se olviden de mí, y van a tener iniciativa propia, y van a ser persistentes, y se van a encontrar bien acompañados. Y creo que eso es bueno, es un buen resultado de un buen liderazgo. No hay mejor acción como la que le estoy diciendo, que mi compromiso, saliendo de lo personal, saliendo del conocimiento, saliendo de que yo tengo esta actitud, de que tengo estas habilidades, cuando el conjunto de acciones, ¿cierto?, son coherentes, marcan una línea, hay una planificación, yo voy a lograr un compromiso. Me llama la atención cuando hay gente que, yo también, en el diagnóstico caemos en la crítica y decimos, la gente no me apoya, la gente no me acompaña, la gente mira para atrás y no está. Hagámonos una pregunta. Hagamos la pregunta. Evaluémonos. ¿Estoy haciendo un buen trabajo? ¿Por qué no están comprometidos conmigo? ¿Estaré fallando en algo? A lo mejor no. A lo mejor no hay interés. Son cosas que, de alguna manera, nos puede servir para siempre mejorar ¿cómo se llama? Nuestra impronta como dirigentes sindicales. No se olviden que, de alguna manera, el buen líder y el liderazgo va a generar un modelo de gestión, ¿cierto?, para ir mejorando la calidad dentro de la organización. Todo líder va a querer que el día de mañana su organización crezca en calidad, no que vaya para atrás, sino que cuando yo cambio mi actuar,
mi formación, mis cosas nuevas, hacen que mi organización tenga un nuevo tinte, una nueva cara, y esta vaya avanzando en el futuro. No se olviden de eso. Que esto tenga trascendencia en el tiempo, no que se llene de historia el día de mañana. Yo sé que hay gente que es de organizaciones sindicales que tienen una larga trayectoria, 20 años, 30 años, 40 años. No quiere decir que las que están recién partiendo no lo puedan hacer. Por lo mismo, un buen liderazgo, un buen actuar, los va a llevar a que el día de mañana esta organización tenga una trascendencia. Por lo mismo, el liderazgo va a abordar aspectos donde yo he hablado muchas veces del objetivo, pero ¿cómo establezco los objetivos? Esto es una materia teórica administrativa, pero que nos va a servir. Y me haga la pregunta yo, si estuviéramos en una clase presencial, quizás yo les diría, saquen un papel, saquen un lápiz, y hay pruebas. No, no sería eso. No les diría, ¿cuál es la misión de su organización sindical como líderes? O sea, no como líderes, ¿cuál es la misión que tiene su organización? ¿Cuál es la visión? Si alguien estudia administración o le pasaron esta materia, va a decir, ¿pero qué me está vendiendo esta materia? Sí, se la estoy comparando con que me va a servir. Visión es ver más allá. ¿Cómo me veo más yo allá en 2 años más, en 1 año más? ¿Sabes tú que yo en 1 año más quiero que esta organización crezca? Y antes éramos 10 y hoy día yo quiero que seamos 20. No significa que por tener más socios son más grandes, pero un bonito objetivo, ¿ya? Y eso tiene que planteárselo el líder, los líderes dentro de la organización y transmitirlo, ¿ya? Que no se quede solamente como algo ahí que está encerrado, como una pretensión, sino que algo que se transmita, que se comparta, que se comunique. Por lo tanto, ahí cumple un papel importante el líder. Fija valores, direcciones, crea balance, equilibrio, ¿ya? Trabaja en una organización informada, con datos confiables, no con cuestiones al azar. Evalúa. Yo estoy haciendo como casi un resumen de lo que hemos estado hablando, de algunas características. Evalúa. ¿Cómo cumplo las metas? ¿Cómo alcanzo dichas metas? ¿Qué medios tengo? Fíjense ustedes que de todo el análisis académico, teórico, ¿cierto? De visiones, de tipos de liderazgo, vamos a llegar a cosas más terrenales. Y lo hablábamos delante, cuando hablábamos de la transparencia. Un líder tiene que tener una capacidad, o los líderes, de generar una hoja de ruta, una hoja guía, un presupuesto semestral o anual, un cronograma. ¿Y saben qué más? Proyectarse, no quedar estático y decir, mis preguntas son, ¿cuál es mi objetivo a corto plazo, a mediano plazo como organización? ¿Qué pretendo yo de esta organización? ¿Ya? Eso me va a llevar a que yo avance y crezca, y va a ser mi impulso, va a ser mi trabajo, va a ser mi acción como líder, que le va a dar este combustible, digamos, a la organización y a los otros. Y si en algún momento se van a generar diferencias, podemos consensuar, ¿cierto? Y podemos ser un líder democrático. A lo mejor no es el momento de ser democrático, podemos ser un líder más autoritario, siempre en pos de la gente, de los asociados, de los trabajadores, trabajadoras y de la organización, ¿ya? Y ahí, lo dije en un principio, hay una herramienta poderosísima que la van a tener la posibilidad de estudiar, a lo mejor no la podemos aprender ahora, pero que tiene nociones básicas, cuestiones básicas que tienen que ver con la estrategia. ¿Cómo yo genero herramientas? ¿Cómo hago diagnóstico? El líder también tiene esa capacidad cuando no solamente toma la información para acuñarla, para estudiarla, tenerlo en una carpeta y anotarlo y me pongo a anotar los datos. Tengo la capacidad de dar diagnósticos, ¿cierto? Pero no, como líder y como buen líder, no solamente me quedo en el diagnóstico, sino que también hago un análisis. ¿Se dan cuenta? Y no estoy pidiendo aquí una maestría y que yo tenga que ver datos. No, si yo no tengo la capacidad como buen líder, recurriré a expertos, recurriré a un asesor, al que ayude a hacer ese análisis y finalmente reflexione y pueda tomar decisiones. ¿Ya? Yo en la vida sindical he tenido la posibilidad gratamente de ser asesor de algunos sindicatos en algún momento en negociaciones colectivas. Y fíjense ustedes que me gusta cuando hay una pregunta que me han hecho algunos dirigentes, me dicen, Jorge, no sé, tú tienes que tomar la decisión
y habla con la empresa y tú comunícale tal cosa. Y yo les digo, no, muchachos, no. Los líderes tenemos que tener la capacidad también de transmitir ciertas cosas y tomar decisiones con todas las responsabilidades que esto conlleva. ¿Se dan cuenta? Entonces, también acostumbrémonos a que en ese actuar tengamos esa capacidad como líderes de asumir esa responsabilidad. Después de todo el proceso que les dije, diagnóstico, análisis, y no tengan miedo a eso, no tengan miedo a equivocarse. Nosotros podemos tener un pequeño plan de acción, ¿ya? Que podemos tratar con otros. En ese mismo plan de acción, tomemos en consideración y hagamos partícipe a nuestros pares, incluso a la gente que está con nosotros. No pensemos, nunca subestimemos a los otros en el aporte de ideas, ¿ya? Por lo tanto, el buen líder también se abre a la escucha y se abre a las ideas de los otros. No se cierra en lo suyo. Me parece fantástico a mí que en una reunión sindical demos la palabra y ante una problemática o ante una negociación, a un socio levante la mano y diga, oye, ¿qué les parece si hacemos esto? Eso fue por la apertura que dio el líder de poder escuchar, analizar. El líder, de alguna manera, materia que vamos a estudiar a futuro, si está relacionado con el poder, también está relacionado con la negociación y también está relacionado con algo que nos acompaña siempre, que es el conflicto, ¿ya? Por lo tanto, el líder tiene que tener la capacidad de poder resolver ciertos conflictos internos. Lo va a hacer con sus habilidades, va a analizar problemas, va a reconocer a los que están, los actores, va a tratar de mediar. No quería llegar a eso, pero va a tratar de mediar, ¿ya? O tiene que tratar de mediar en los conflictos que pueda haber. No siempre tiene que ser todo tan competitivo y tan agresivo, y a veces los líderes tenemos asumimos un deber, pero no lo asumimos de forma, no es relajado la palabra, pero lo asumimos de forma tensa. Tengo que cumplir con este deber y sea como sea, y por ahí la literatura dice que el líder tiene que ser frío y casi no tiene que emocionar. Algo de razón tiene, pero también no tiene algo de razón. ¿Me entienden? No es una contradicción lo que estoy diciendo, pero una verdad. Si bien tengo que ser frío, pero también hablábamos en un momento de la habilidad blanda del líder, que tiene que tomar en consideración. Claramente hay momentos que hay que ser muy frío y en base a datos, todo, pero también hay que ver los efectos colaterales y hacerse responsable de ellos. Por lo tanto, insisto, no siempre todo va a ser ganar y vamos a caer en este conflicto que nos va a llevar a una tensión. También tengo que ver como líder si estamos dispuestos a ceder. No me hace ser débil. Ir en retirada frente a una problemática no me hace ser más débil como líder, ¿ya? Tomar un respiro tampoco me hace ser débil como líder. Entonces, nosotros mismos, a través del tiempo, nos hemos quedado con esa figura, esa caricatura, me gusta ese término, de pensar que intencionalmente yo colocaba el ejemplo de que el líder es Superman, es un extraterrestre que no puede llorar, no se puede molestar, no se puede enfadar. Sí tiene que tener control de sus emociones, estas cosas. Pero tampoco me puedo autoexigir a que sea extraordinariamente perfecto, porque no lo vamos a hacer. El que crea eso y el que pretenda hacerlo, le siento comunicar que la va a pasar mal. Va a estar tenso, va a tener frustraciones, ¿me entiendes? Entonces, el líder también es humano y también se cae y también se equivoca. El líder pasa penas y alegrías en conjunto con los demás, ¿ya? Tema importante, los valores éticos, ¿cierto? De alguna manera son guías de un comportamiento, ¿cierto? Que regulan la conducta de un individuo. ¿Ya? ¿Qué es lo que es la ética? De alguna manera, es la rama, ¿cierto?, de la filosofía que estudia lo que es moral y realiza un análisis del sistema moral para ser aplicado a nivel individual y social. Tema filosófico, profundo, académico, de estudio, si nos vamos más en profundidad, lo que moralmente que es válido en este país, en otros lugares no es válido, viceversa, hay un montón de cosas, ¿cierto? Si nos vamos a la amplitud, a lo general.
si nos vamos al contexto que estamos nosotros, voy a mencionar, contexto digo nosotros, organizacional, sindical, directivo, empresa, sindicato, voy a mencionar algunos valores éticos que son reconocidos como relevantes, o los más relevantes. La justicia, valor ético importante, de mucho valor, ¿cierto? Y de mucho alcance. La libertad, palabra amplia, ¿cierto? Tiene bastante alcance. Nosotros acuñamos la dirigencia sindical el tema de la libertad sindical, ¿cierto? Que tiene diferente alcance. Nadie puede ser sometido por otro, debemos ser personas libres. El respeto, importancia es el respeto, importante. Me llama la atención que el concepto de respeto, o el valor del respeto, el valor como un valor ético, recuerden ustedes desde su niñez, siempre se ha reforzado, se ha dicho, hagamos todo con respeto, conversemos con respeto. Usted cuando se sienta con la empresa, también tratemos con respeto. Por lo tanto, es un valor ético que debemos reforzar y exigir a los otros. Me ha tocado de mala manera, y yo creo que más de alguno le ha pasado, sentarme en mesas de negociación, donde a veces la parte empleadora no tiene ningún respeto por la parte sindical, y he tenido que exigir, y le invito también a usted como un valor ético que tiene con el liderazgo. Yo lo menciono como concepto y me permito también hacer estos alcances de experiencia y de conocimiento de que es un valor que debemos practicar hacia la otra parte, la contraparte, y no caer en un mal actuar. Recordar lo de las negociaciones. En un momento de negociación colectiva, solamente me permito contar esto nomás, porque como buen líder que practico el respeto y lo invito a practicarlo, lo exijo. También me lo pueden exigir a mí. No me sirve esa línea solamente de que te digan, conozco dirigentes que dicen, no, si yo a la empresa le golpeo la mesa y yo hago esto, yo hago esto otro. No se trata de ser sumiso tampoco ni entregado a la empresa, pero se trata que si yo doy respeto y debo promover el respeto, lo promuevo y lo exijo en la formalidad. ¿Ya? Me tocó participar en una relación colectiva donde el encargado de recursos humanos iba manejando en una reunión, manejando el vehículo en una reunión de negociación. Me pareció una falta de respeto tremenda. No, que no tenía, digamos, el lugar en una relación donde se supone que había respeto por la parte y se estaban tratando temas complejos como una negociación donde estaban involucradas personas, por lo cual exigí que si no se detenía el vehículo o continuaba en esa situación, no podíamos seguir negociando. ¿Por qué coloco este ejemplo tan casuístico? Lo coloco porque desde el punto de vista del principio de respeto. Yo exijo y cumplo también con el respeto. ¿Ya? No se olviden de eso. Y las personas, dirigentes que están recién iniciando el camino sindical, exijan eso y también practiquen el respeto. Puedo estar muy molesto con la otra parte, pero tampoco voy a terminar agarrándome a garabato ni a combo con la otra parte. ¿Ya? Es más, siguiendo con el tema desde el punto de vista ético, como valor, el respeto, es como yo líder, también me relaciono con respeto con los demás. Conozco algunos dirigentes que, y voy a hacer un mal comentario, se llegan al nuevo cargo, se invisten como presidentes, directivos, etcétera, y hasta le falta el respeto a sus asociados. Hay prácticas antisindicales de los dirigentes a los socios y de los socios a los dirigentes, para que ustedes sepan, eso también ocurre. No es correcto que se agarren la garabato en una reunión, por mucho que tengo que mantener el control como líder, ¿cierto? Y saber subsanar o salir adelante frente a una situación compleja. Por lo tanto, estamos invitados a que, y exijamos también el respeto. Siempre le recomiendo a la gente que está recién partiendo que no permitan, y no una forma de que yo, no, que no me dejen avanzar a llevar, sino que creemos como líderes espacios donde haya
comunicación, diálogo y respeto. No se lo olvide. Eso es lo que quería recalcar y por qué lo digo tanto una y otra vez. Después tenemos la responsabilidad como un valor ético también importante, donde yo me hago responsable de mis acciones, asumo con responsabilidad lo que hago. No hay comentarios de más mal gusto, como he visto que han dicho, no, yo no tengo nada que ver aquí, así con yo no me hago responsable de esto, con este gesto, que es comunicación no verbal, usted lo podrá entender. No tengo idea, yo no fui, busquemos al culpable. No, el líder, lo dijimos antes, tiene la práctica de la responsabilidad de su actuar. Es que yo no sabía lo que estaban haciendo, no tengo idea de verlo usted. No, no corresponde. La integridad, tratar de ser una persona íntegra en todas las dimensiones que podemos tener. No se olviden tampoco, miren, estoy dando una charla, una clase, ¿cierto? Y compartiendo en esta tarde, el día con ustedes hablando de liderazgo, pero también les dije, saquémonos esta caricatura, este formato de superpoder que tengo que ser el experto, en todo, es lo óptimo, pero también seamos íntegros, con nosotros y con los demás, ¿ya? Otra figura que cuando lo comento, dicen que se ha perdido mucho en el tiempo, la lealtad. Alguien también la mencionó hace un rato, dijo lealtad. Valores que se han ido perdiendo con el tiempo, dicen algunos, ¿ya? Conversaba tiempo atrás con un abogado, ya una persona mayor de 70 años, me decía, oye, en los tiempos antiguos la palabra tenía un valor. Hoy día todo papel, todo respaldado, todo firmado. Practiquemos como líderes o tratemos de practicar la lealtad. Que no se confunda la lealtad tampoco. Conozco un par de acciones o cosas que han ocurrido y donde yo después digo, es que tú no fuiste leal conmigo porque no votaste, no fuiste leal conmigo porque no me apoyaste en una mala acción. Hubo un tema de administrativo y tú no eres leal porque me estás acusando. No confundamos la lealtad. La lealtad tiene que ver cómo yo, en el respeto o con los otros, yo trabajo y cómo hago las cosas con ellos. Por lo tanto, esa es lealtad, que no se confunda. Fíjese un valor importante que también se ha perdido, que tiene que ver con la honestidad, ¿cierto? La honestidad. Ser honesto. Es grande la palabra, es como la palabra justicia, que es tremenda. Honesto. Lo dijimos, en tiempos de hoy es más sano y es más práctico y es mejor y es más recomendable y lo va a pasar mejor si usted es honesto o honesta, ¿ya? Sobre todo en los tiempos de hoy de transparencia, donde es una mala práctica ocultar cosas, no ser transparente, no cumplir cosas, y es tan fácil a veces, ¿ya? Y te permite estar más tranquilo, ¿ya? Entonces, practiquemos la honestidad, la equidad, busquemos equilibrios con los otros, en los grupos, ¿cierto? Igualdad, entre otras cosas. Fíjese usted que todo lo anterior le permite a usted tener un liderazgo que lo hace andar bien en el día a día como líder, y usted se compromete, porque usted, por ahí lo dijo alguien antes, usted funciona en razón de su organización, y lo hace responsablemente, y lo hace racionalmente y emocionalmente, ¿ya? Usted logra una autoridad moral. No significa que usted va a ser un inmaculado y que andar casi con una ¿cómo se llama? Una túnica blanca transmitiendo todas las cosas y que usted es inmaculado. No, no se trata de eso. Pero sí tiene que haber una autoridad moral. Voy a colocar un ejemplo extremo, desagradable y que no ocurra, y una ciencia ficción, pero que tiene que ver con la autoridad moral. El presidente del sindicato, el directivo, los dirigentes, los pillaron robando, por ejemplo, dentro de la empresa. Estoy poniendo un ejemplo porque a la empresa le gustaría escucharlo, pero ocurre. ¿Qué autoridad moral tiene usted? Difícil. Esto es tan complejo porque tiene que ver con la vida personal incluso. Y aquí hay un tema ahí con esto. Que el líder, aunque no lo crea, se vuelve público.
porque usted se hace referente a la organización y cuando usted lo eligen, ya no es solamente Jorge Gómez, sino que es el presidente del sindicato, el secretario, el directivo, y a usted le van a medir con otra lupa y lo van a mirar de otra forma. Entonces usted pasó a ser público ahora. Y eso y es complejo, pero es una de las cosas que también el líder tiene que asumir. Entonces, por eso yo lo digo, con el respeto a la religión, pero sin ponernos sotana ni con una túnica. Si yo, socia, salgo de mi trabajo y veo al dirigente, a la dirigente, tiene una vida personal, pero que puede ser ni siquiera cuestionable, una actitud borracho, y lo veo, eso va a causarle un conflicto a usted. Mira el ejemplo que estoy colocando. Entonces, uno trata, no escondiéndose, pero trata de mantener un estatus moral para ser un referente dentro de la organización. Entonces, voy a colocar otro ejemplo. Usted se agarra a garabato y a combo constantemente hasta combo con los trabajadores, o con indirectas, con cuestiones medias. No es un referente. Y la gente busca esos modelos hoy día. La gente busca credibilidad, confianza, transparencia. Son los atributos que buscan el líder, que le entregue seguridad. Ser ético, ser correcto, andar bien por la vida, nos otorga una mayor credibilidad. Por lo tanto, esto nos genera que la gente confíe en nosotros. Bien saben ustedes que la confianza cuesta ganársela. En los tiempos de hoy día, la gente más inquisidora, miren lo que estoy diciendo, la gente está más atenta, hoy día de buena o mala manera, en las redes sociales, funan a las personas, ¿cierto? Es más, se traspasa casi en estos tiempos tecnológicos la vida personal. Hay que tener mucho cuidado con eso. Pero también usted tiene que colocar los límites en las dimensiones de la persona, lo quiero decir. Si bien está la vocación sindical, si bien está el compromiso, pero también está la vida personal de cada uno. ¿Ya? No se olviden de eso. Yo veo mucho estrés, veo mucha tensión en personas que se desviven por la labor, son buenos líderes, pero terminan siendo líderes que se agotan, y pescan sus cosas y se van para la casa. Y hay buenos líderes que han hecho eso. ¿Ya? Lo que pasa, amigos y amigas, que esto tampoco nadie les dijo que era fácil. Ser líder en los tiempos de ahora, ser dirigente sindical sobre todo, como alguien dice por ahí, como estar el jamón del sándwich. Por un lado está la empresa y por otro lado están los socios. Y ni siquiera se trata de victimizar la labor. Se trata de entender en el contexto que hoy día estamos. ¿Ya? Y por eso que la gente, cuando usted ve que tiene ciertas atribuciones o hace ciertos avances o tiene ciertas características, lo ve como un referente. Ni siquiera subirle el ego, pero ustedes son modelos de muchas personas. Aunque ustedes no lo crean, hay gente que lo está mirando, así como lo está juzgando, también lo está, y se va a referir a usted, de buena o mala manera. ¿Ya? Y va a dar una opinión. Me gusta cómo hace el trabajo ella, cómo lo hace él. Me gusta cómo opina. Finalmente, lo vuelvo a repetir, ser éticos me permite hacer mi trabajo más fácil y me permite ganar la confianza de los demás. Después, la gente, ¿para qué andar con cosas? Cuando habla del poder, aquí no funciona por una cuestión de contratación, funciona porque usted es elegido en una votación popular, democrática, donde la gente va a poner un voto de confianza en usted y le va a entregar un fuero y le va a dar un piso a usted como líder. Por lo tanto, la ética es un elemento, ¿cierto?, que nos ayuda a que nuestra organización, sigamos la organización, que es lo que queremos nosotros, y nos van a estar apoyando constantemente. ¿Ya? Vimos algunos conceptos teóricos, ¿cierto? Es bueno siempre tener un conocimiento teórico que nos sirva como un piso referencial, un marco referencial para entender estos fenómenos. Como yo les decía, el liderazgo no es solamente el solo hecho de yo mando, que un director, no. Esto es materia de estudio. ¿Ya? Dijimos que también el líder está inserto en una organización, con otros y otras, que son muy importantes, sobre todo en organizaciones hoy día que existen diversas, diferentes a las organizaciones anteriores. No es la organización sindical no es la misma de los años 50, los años 70, los años 80, estamos en el 2022, es una organización totalmente diferente, tiene diferentes matices,
La gente tiene otras necesidades. Por lo tanto, nos obliga a tener una mayor comprensión de con quién estamos, ¿cierto? Y quizás, de alguna manera, nos obliga a perfeccionarlos más en algunas temáticas. Hace poco, no hace poco, o sea, unos años atrás, poco porque es nuevo, está todo el tema de la inclusión laboral, la diversidad sexual, el género. Son desafíos que va el tema de la discusión de género. Mujeres en el trabajo, migrantes, etcétera. Son temas que como líderes tenemos que estar al tanto y tener conocimiento, porque es el nuevo escenario en el cual me desenvuelvo. Ya no es solamente dirigir, mandar, con todo lo duro que yo les dije, que tiene que ver con todo lo administrativo, pero hoy día hay que tener una amplitud de darse cuenta en un contexto diferente, donde las necesidades de la gente son diferentes, no son las mismas, ¿ya? Lo cual nos invita a que tengamos una mirada más amplia. Se ve como difícil, ¿cierto?, la tarea, pero yo sé que el que está motivado en esto, al igual que yo, va a seguir adelante. No sé si será tan atractivo hoy día para las nuevas generaciones ser dirigentes sindicales. Esa discusión la tuvimos en algún momento en algún lugar, pero es necesario. El sindicalismo está para quedarse, el liderazgo también. Hablamos también de toda la responsabilidad que los conlleva ser líderes. También lo dijimos, ustedes mismos dieron algunas opiniones. Hablamos de los atributos que tiene que tener un líder, ¿cierto? Las características. No es formar una super persona ni un super líder, es tenerlo en consideración. Entendimos algunos tipos de líderes. Entendimos que el liderazgo situacional, que hay que tomar diferentes matices para enfrentar una situación. Hablamos varias veces de la comunicación. Hablamos varias veces de la información. Hablamos de algo que para mí es importante, que es el poder, porque el líder se topa con el poder. ¿Sí? ¿Le gusta o no? El poder personal, el poder de la organización, el poder con lo otro. Hablamos de la negociación, que el líder negocia. Hablamos de la resolución de conflictos, vamos a entrar en profundidad en eso. Y finalmente, estamos terminando con algo que lo han escuchado atentamente, que tiene que ver con lo que un compañero suyo también lo mencionó antes de la clase, relacionado con lo ético, lo moral, los valores y los principios. No sacamos nada con ser grandes conocedores, grandes sabios, grandes profesionales, grandes dirigentes sindicales, si no tenemos una línea ética y moral y con valores y principios nosotros mismos y con los otros. ¿Y por qué? Porque lo dije, ya no somos personas, salimos del ámbito privado incluso a lo público. ¿Y por qué? Porque quisimos ser dirigentes sindicales o pretendemos ser. Por lo tanto, me autoexijo, ¿cierto?, que en ese contexto tenga que funcionar diferente a como funcionaba antes. Ya no puedo llegar a tener ciertos comportamientos o ciertas cosas porque estoy con otros, ¿ya? Se ve difícil, se ve complejo, pero la motivación cuando está, créanme que por sí solo se van dando las cosas. Entonces, por sí solo, me inscribo en un curso, quiero aprender más, voy aprendiendo de otros, también le di el valor a la experiencia, que es algo nuevo para mí que lo haya incluido en esta conversación ahora, porque también uno va mejorando y va entendiendo mejor los fenómenos, sobre todo de las exposiciones que va planteando en todo el liderazgo, y me permito hacer más, entrar a otras temáticas.